La vida de casados, esa experiencia que supone la convivencia entre un hombre y una mujer, un asunto que reviste diversos matices que pueden determinar que tengamos una existencia amena o cuando menos tolerable al lado de la persona con la que hemos decidido compartir nuestra existencia. Y uno de esos aspectos lo representan nuestros hábitos y comportamientos dentro de la relación. Y de aquí la pregunta, ¿debo cambiar si me caso? Hola, bienvenidos sean todos. De esta manera damos comienzo a nuestro primer capítulo de La Lógica de las Cosas, una serie que va a abordar diversos aspectos de la sociedad, la ciencia, noticias y mucho más. Y sin más preámbulo, pasamos de a lleno a nuestro tema. ¿Debo cambiar si me caso? Es muy común oír ciertas frases como por ejemplo, yo no voy a cambiar porque él quiera. Él me conoció así, ¿por qué voy a cambiar? Pero es razonable este proceder. Negarme a cambiar porque mi esposa me lo pida es asertivo. Indudablemente que cuando nos casamos solemos cambiar, pero es un cambio casi inconsciente y en principio no atañe a la convivencia, sino a la forma de ver la vida, aunque debemos resaltar que si ciertos cambios no se dan, podría haber problemas en la pareja. Por otra parte, hay aspectos que caracterizan la forma de ser de cada quien. Muchos de estos no se pueden cambiar, ya que atañen a la propia personalidad, y aquí surge otra frase muy conocida: si cambiara ya no sería yo. Pero, ¿qué aspectos son estos? Por ejemplo, la persona que es chistosa, de esas que siempre andan bromeando y haciendo reír a la gente. No puedes exigirle a tu esposo o esposa bromista que deje de bromear. No, eso es algo que no puede hacerse. Sin embargo, los excesos podrían no ser convenientes. Supongamos que nuestra pareja chistosa se extralimita en sus bromas, rayando en ofensas o sacando a relucir temas que no deben ventilarse en público, haciendo sentir mal a su pareja. ¿Debería seleccionar mejor mis bromas porque mi pareja considera que eso no está bien? Otro de estos rasgos sería el ser introvertido, tímido o poco inteligente, aspectos que caracterizan nuestra personalidad. Y aunque puedan ponerse en tela de juicio, vamos a centrarnos en los aspectos que más pueden dar problema en la vida en pareja. Hemos dicho que existen cambios que se dan dentro del matrimonio y que se suceden de manera casi inconsciente. Por ejemplo, se supone que a medida que transcurre la vida en pareja, tendemos a salir menos o a ser menos fiesteros. Pero ¿qué pasa cuando queremos continuar de farra con nuestros amigos varios días a la semana, tal cual si fuésemos solteros? ¿Cambiaré algo que nuestra esposa o esposo no lo recrimine? Por supuesto que si sostenemos el yo no voy a cambiar porque ella me lo pida, no se podrá esperar mucho, sobre todo porque ella sabía que a mí me gustaba salir con mis amigos. Esto pone en evidencia un flagelo bastante nocivo: tomar la relación de pareja a la ligera. Solemos casarnos o iniciar una vida en común porque estamos enamorados, nos necesitamos y ya no podemos seguir el uno por aquí y el otro por allá. Pero muy pocas veces nos detenemos a pensar que la convivencia requiere de sacrificios que se deben asumir si queremos que la relación funcione. Olvidamos que en la pareja existe una conjugación de caracteres que no es posible observar antes de iniciar una vida juntos, porque cuando estamos de novios podemos fácilmente disimular o evitar esos comportamientos desagradables delante de nuestros novios o novias. Pero ese margen de evitación, ese espacio,
en el que se escapa mi yo oscuro se reduce drásticamente cuando nos casamos. Por ejemplo, si tengo la tendencia de enojarme por cualquier cosa y regañar a todo el mundo, es bastante seguro que termine regañando a mi esposo o esposa al poco tiempo de la relación, aunque nada de eso haya ocurrido cuando éramos novios. Y aquí es válido decir que solo llegas a conocer a tu pareja cuando comienzas una vida en común. Entonces, ¿debo cambiar mi carácter de enojarme y regañar a la gente porque mi esposo o esposa me lo pide? La respuesta es clara si pretendemos tener éxito en nuestra vida de casados. Si amamos a nuestro consorte, no debería existir inconveniente, pero puede ser que veamos parejas en las que uno de los dos cambia, pero lo hace porque está tan enamorado o enamorada de su compañero que hace todo por él o por ella. Si antes no le aguantaba regaños a nadie, ahora se los acepta a su esposo. Si su esposo sigue siendo fiestero y llega a altas horas de la noche, ya no le recrimina, porque la última vez que lo hizo él se fue y sintió que el mundo se le venía encima, o porque es quien pone el dinero para mantener a los hijos. Estos son solo unos ejemplos de cambios extremos en los miembros de la relación y suelen ser más frecuentes de lo que se puede imaginar. Hay veces en que son nuestras amistades las que notan cambios después de casados, y es común oírles decir: cuando Juan anda con la mujer no conoce a nadie y de milagro saluda. Pero habría que averiguar en todo caso quién era Juan antes de casarse, o quién es Juan cuando la mujer no está cerca, porque si tiende a la indecencia o a conductas indecorosas cuando está con los amigos, es algo positivo que se comporte de manera más recatada cuando anda con su pareja. Y se debe ser cuidadoso, ya que a veces esos amigos solo pretenden que el ahora casado siga siendo el soltero descarriado que era antes. Pero por el contrario, como buenos amigos pueden advertirme cuando estoy asumiendo cambios que me menoscaban como persona. Por consiguiente, ¿debo cambiar si me caso? La respuesta es obvia. Debo cambiar. Si algo en mi forma de ser causa agravios a mi pareja, estoy obligado a revisar mi conducta y llevarla a niveles que sean cuando menos tolerables para mi compañero o mi compañera. De manera que la mayoría de las veces no se trata de un cambio radical. Se busca moldar nuestra conducta a niveles tolerables. Si tiendo a enojarme con facilidad, debo implementar técnicas que me permitan dominarme en situaciones que puedan causar mi ira. Si soy chistoso y es mi forma de ser, pero de vez en cuando hago sentir mal a mi pareja, no se trata de que deje de ser bromista, sino de asegurarme que los objetos de mis bromas no sean lesivos para mi esposa e incluso para el resto de mi audiencia. Indudablemente, la vida en pareja es lo ideal, siempre que transcurra de manera aceptable para sus integrantes, y debemos reconocerlo. No es un asunto fácil. A veces nos consideramos dueños de razones que nos ciegan y hacen que no nos percatemos de que estamos haciendo daño a nuestro consorte. Solo en la medida en que reconozcamos y enmendemos nuestra conducta, obtendremos el éxito en nuestra relación. Y así llegamos al final de nuestro episodio, y les agradezco que se hayan tomado su tiempo para ver este material. Les invito a suscribirse y activar la campanita para que el sistema les informe cuando estemos subiendo un nuevo capítulo de esta nueva serie, La Lógica de las Cosas.